Muy buenas tardes. Estamos con el concejal Carlos Carrillo, candidato a la alcaldía mayor de Bogotá, y una persona de la que sin duda podemos aprender mucho. Carlos, muchas gracias por aceptar esta invitación. Urias, muchas gracias por la invitación y un saludo para todas las personas que nos ven en las redes sociales. La primera cosa, Carlitos, es decirle que esta entrevista la hacemos por dos razones. El comercial del día. Primero, para cumplirle una promesa que le hice al doctor Navas Talero, que quería que lo entrevistara a usted y que le preguntara cosas. Y la segunda, porque muchas de las personas que nos siguen en las redes y en cuarto de hora, porque esta grabación la vamos a pasar también en cuarto de hora, nos han pedido que lo escuchemos, etcétera, etcétera. Y aquí, como somos periodismo independiente y usted me conoce hace tiempo, puede decir lo que quiera, que esa creo que es la idea, ¿no? Entonces vamos a comenzar en materia. Carlos, pone usted un trino antier, donde usted dice que en el partido suyo, en el Polo Democrático, no le quieren firmar el aval a pesar de haber cumplido con todos los requisitos. ¿Por qué no ilustramos a la gente qué es lo que está pasando? Bueno, creo que hay una crisis de legitimidad en los partidos. Eso es algo muy grave para la democracia, porque yo sí estoy convencido de que sin estructuras políticas serias, garantistas, transparentes, la democracia nunca va a poder fluir. La democracia, en mi opinión, no fluye si no existe pues una mínima garantía para los derechos de todos. Y esa crisis de los partidos, pues no solamente se da en el polo. Si ustedes se fijan, el Partido Liberal, por ejemplo, pues hoy Gaviria está casi que siendo forzado a hacer la convención, no la quiere hacer porque es muy probable que si llega el Partido Liberal a una convención, pues Gaviria pierda el control del partido. Lo mismo pasó con el Polo, que durante 6 años no hizo congreso, lo demoró el MOIR, ¿cierto? Se opuso, otros sectores también se opusieron, y cuando finalmente se hizo el congreso, que de hecho se hace por un mandato del Consejo Nacional Electoral que básicamente le dice al Polo, o ustedes hacen el congreso o les quitamos la personería jurídica. Es un congreso que termina siendo muy mánido, un congreso que, pues imagínese usted, le pongo un ejemplo para que los televidentes entiendan qué tan tramposa es la dirigencia del Polo. Las elecciones del Congreso son de voto abierto. Cualquier persona, no solo los afiliados del partido, sino cualquier colombiano puede votar en las elecciones del Congreso Nacional del Polo. Cualquiera. Eso a mí me parece correcto y me parece deseable, porque es someter al escrutinio general de la democracia las candidaturas de los delegados. Pero entre menos gente vote, pues es más fácil para los torcidos. Claro. Es más fácil para los que tienen los votos amarrados. Y es más difícil para quienes somos de opinión, es decir, legítimamente democráticos. Esas elecciones fueron en diciembre del 2021. Un día antes de la elección de los consejos locales de juventud. Entonces, en lugar de hacer la elección el domingo, junto con los consejos locales de juventud, para garantizar votos, para garantizar que hubiera una votación importante, que además fuera el domingo y además reducir los costos de la consulta que se paga con dineros públicos, pues ellos decidieron hacerla el sábado para que votara la menor cantidad de gente y sobre todo para que las votaciones de opinión perdieran votos. Hacer una votación un sábado, imagínese usted. Una votación interna de un partido que la gente no tiene ni idea. La gente puede tener simpatía por el partido. La gente no sabía que ese congreso se iba a llevar a cabo. Porque ahí, pues imagínense, ahí no hay cómo poner cuñas, ni vallas, ni absolutamente nada. La lógica de eso sería escoger a los delegados el día de las elecciones, claro, cuando hay unas elecciones calientes. Pero eso no le conviene a Dusan, eso no le conviene a Alexander López, eso no le conviene a los sectores pragmáticos y burocratizados del partido. Entonces, pues así son, y hoy, ¿qué está haciendo esa dirigencia? Pues esa dirigencia está desconociendo que los delegados que fueron elegidos en un congreso en el que ellos de entrada hicieron todo lo que pudieron para que los sectores que yo represento perdiéramos, pero a pesar de eso, los delegados y las delegadas del Congreso pues han tomado la decisión muy generosa
de apoyarme en Bogotá. Y ahora tampoco le sirve. Con una abrumadora mayoría, ¿no? Abrumadora mayoría. En abril, el Comité Ejecutivo Distrital tomó la decisión de proclamarme candidato. Entonces salieron con una interpretación exegética ahí de los estatutos y dijeron que no, que el Comité Ejecutivo no valía, que había que reunir al Pleno de Delegados. Reunimos al Pleno de Delegados y aún así sigue Alexander López sin firmar el aval. ¿Y cuál es el problema de que no firme el aval? Es que estamos en una situación en donde estamos a 16 días de que se cierren las inscripciones. Nada está claro ni en el pacto ni en ningún lado. Y mis derechos políticos dependen de que Alexander López ponga una firma en un papel. ¿Cuál es el problema de que lo firme? ¿Cuál es el problema? Él me acusa falsamente de que yo quiero romper el pacto. Yo no quiero romper el pacto. Yo de hecho lo he dicho en todos los escenarios, Urias. Yo quiero que el pacto se convierta en un partido. Alexander no quiere. Pues porque Alexander ya es dueño de un partido, entonces pues no quiere soltarlo. Entonces uno sí queda como en una situación de, bueno, con el antecedente de lo que pasó con la consulta. Recuerde, Urias, que la consulta para el Consejo de Bogotá se inscribió. Sí, yo estuve inscrito en esa lista. Usted estuvo inscrito en esa lista. A pesar de que Alexander se escondió, hizo todo lo que pudo para no firmar, finalmente tuvo que firmar. De hecho, soltó la firma como a las 5:30 de la tarde y porque ya había gente dentro de la registraduría fue que eso se pudo inscribir. Pero 2 días después la bajó. ¿Y cómo la bajó? En la oficina del Senado con el señor Jaime Duzán, que además es padre de una de las candidatas. Entonces, ¿cómo puede uno confiar en que Alexander, con un cronograma tan cerrado, va a estar ahí, si no ha hecho otra cosa que torpedear mi campaña? Pero bueno, sabotearla, invisibilizarla. Una cosa que uno no entiende, Carlos, bueno, digamos, las personas que estamos dentro sabemos la historia, pero es bueno que usted la cuente. Una cosa que uno no entiende es por qué, si usted es un candidato de una aceptación impresionante en las bases, porque hemos de contarle a la gente que nos está siguiendo este importante programa, porque esto es importante que la ciudadanía lo conozca. Y de paso, de una vez les pido que lo distribuyamos en las redes, porque es importante que la gente conozca a este señor y lo que estamos diciendo. Usted hace la presentación de la candidatura hace unos días en el Colegio Americano, ¿cierto? Sí, señor. Y la cosa es impresionante, o sea, es decir que... Estuvo bueno, ¿no? No, impresionante. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero, gente, les digo una cosa, la aceptación de Carlos Carrillo en las bases del Polo, hace años yo no la veía en Bogotá. O sea, te voy a decir una cosa, y tú sabes lo frentero que soy yo. Hace años no veía una persona que las bases, que la gente de la calle, que los vestidos de amarillo, pues del Polo, apoyaran más que a ti. Entonces, ¿cómo puede uno entender que los jerarcas del partido, Alexander López, Duzán, Argote, no quieran que una persona que puede hacer que el partido brille sea el candidato? ¿Cómo entender eso? Pues ellos prefieren ser cabeza de ratón que cola de león. Ellos prefieren que la estructura se mantenga pequeña. Pues el Polo viene de una crisis de crecimiento enorme. La gente ve con desconfianza el partido. En la opinión pública pues reina el relato de que los Moreno, de que son unos politiqueros, de que son unos viejos ahí mañosos, y el Polo es mucho más que eso. Y lo que uno tiene que ver a la hora de afiliarse a un partido son, pues primero su ideario, cuáles son las ideas en las que ese partido crece y cuáles son sus estatutos, y ver si se puede o no se puede hacer política con garantías y con democracia interna. Y yo por eso me metí al Polo. O sea, yo no me metí al Polo porque fuera el mejor escenario electoral. Claramente no lo era. Y pues cuando yo decidí entrar en la política electoral, pues digamos que recibí ofrecimientos de diferentes organizaciones políticas para integrarlas, pero pues no solamente porque mi sentimiento de pertenencia y de simpatía había estado siempre con el Polo, sino porque es el partido de izquierda que representa las ideas en las que creo y tiene unos estatutos que dan unas garantías para la deliberación democrática. Por eso me metí ahí. Pero eso es una decisión de peso, porque mis derechos políticos están en manos del partido. A mí no me puede avalar Colombia Humana, a mí no me puede avalar el Maíz, a mí no me puede avalar el Partido Ecologista, a mí no me puede avalar, a mí me tiene que avalar el Polo. Por ser concejal. Por ser miembro del partido y por tener una curul y por estar en la dirigencia nacional del partido. Claro, claro.
Claro. Si yo me lanzo por cualquier otro partido, recojo firmas o lo que sea, estaría incurriendo en doble militancia. Que es el caso mío. Yo sí puedo sencillamente retirarme hoy y lanzarme por otro partido, pues. Yo no puedo. Exactamente. O sea, A mí la ley me lo prohíbe. Claro, claro. Carlos, mirando a los ojos de frente a la gente allá que nos escucha, que son miles y miles. Mire, los programas del doctor Navas y mío ya los están viendo casi 1 millón de personas, ¿sí? A toda esa gente que nos ve allá mirándola a los ojos, dígales que realmente usted está firme para la alcaldía y que es hasta el final, porque es que hay mucha gente en las redes que le dice a uno, no, esa es la manera de Carlos Carrillo hacer la campaña gratis al consejo, esa es la manera. Imagínese si fuera gratis, o sea, yo hace 4 años obtuve una votación muy generosa al Consejo de Bogotá, una votación que yo creo se ha mantenido. Mis malquerientes, bueno, dicen todo tipo de cosas, que yo no hago nada, pero le voy a poner un ejemplo que a mí no me gusta dar, pero que sirve para ilustrar el asunto. Hay una medición que se llama Consejo Cómo Vamos. A mí no me gusta esa medición, me parece subjetiva, no estoy de acuerdo con esa medición, todo el tiempo lo digo en público, me parece que, pues bueno, me parece que tiene un incentivo perverso y es que le pone la agenda al consejo, porque entonces a lo que se dedican muchos concejales es a tratar de complacer las reglas que Consejo Cómo Vamos pone. Por ejemplo, a mí el trabajo normativo no me interesa. ¿Por qué? Porque los acuerdos proyectados por los concejales no sirven para nada. Eso depende del alcalde. Y si uno está en la oposición, pues el alcalde nunca va a hacer nada con un acuerdo del consejo, así sea buenísimo. Eso es una perdedera de tiempo. Sí, a veces muchos acuerdos son lisonjas, ¿no? Simplemente... Son saludos a la bandera. Exacto. Esos son saludos a la bandera. Eso es un desperdicio de papel, de tiempo, de recursos. De recursos, sí. Porque además el funcionamiento del consejo cuesta, eso es un taxímetro que va. Claro. Y que va. A pesar de todo eso, a pesar de que a mí no me interesa hacer el trabajo legislativo y que no lo voy a hacer porque a Consejo Cómo Vamos le guste, porque entonces empiezan a aprobar proyectos de acuerdo por aprobar, simplemente por marcar. A pesar de que yo no hago eso, siempre aparezco en los primeros lugares de Consejo Cómo Vamos. Claro. Y en los primeros lugares es en los primeros. Pero usted ha sido muy, digamos, muy trabajador y muy... presenta muchas denuncias, ¿no? O sea, sí, control político. Y hago algún trabajo normativo de cosas que me interesen. Por ejemplo, ahorita estamos discutiendo un proyecto de acuerdo sobre la descentralización y la desconcentración del poder en el distrito, que no va a servir para nada, pero que va a abrir la discusión, que pues es de cierta manera una utilidad. Aprobamos un proyecto de acuerdo sobre plusvalía por obra pública, que la administración no quiso, la administración le dio concepto negativo, y a pesar de que la administración le dio concepto negativo, es absurdo, ¿no? O sea, un proyecto de acuerdo que buscaba conseguir recursos adicionales para el distrito y la alcaldía le da concepto negativo, pero bueno, le dio concepto negativo y a pesar de eso, lo hice aprobar por unanimidad en la Comisión de Hacienda. Y cuando pasamos a la plenaria, solamente hubo 2 votos en contra de 2 concejales verdes por pura pataleta. O sea, bueno, vamos un poco, ordenemos esta conversación en este sentido. Vamos a hablar un poquito de quién es Carlos Carrillo, después hablamos un poquito de lo que ha hecho en el Consejo y luego vamos a hablar de algo que la gente creo que está muy interesada en saber y es su programa de gobierno, sí, porque a diferencia de mucha gente que se lanzó y que no hace sino, digamos, hacer propaganda, pues ustedes hicieron y tienen un programa que yo tuve la oportunidad de leerlo y creo que hay muchas cosas interesantes. Entonces comencemos con la primera. ¿Quién es Carlos Carrillo? Porque yo de usted me acuerdo, yo empecé a tener noticias de usted en Transmilenio. Vea, aquí tiene su no a Transmilenio. Exacto, yo lo empecé a conocer ahí, después supe que usted era una persona que había viajado por muchas partes del mundo, se indignó con Peñalosa y se metió en la política, pero en sus palabras, ¿cómo fue ese? Pues vea, yo soy un bogotano común y corriente. ¿De dónde es usted? ¿De qué barrio? Yo soy de Bogotá, yo crecí en la localidad 10 de Engativá, en Álamos. ¿Usted no es de Cedritos? No, yo no soy ni de Cedritos, ni de Rosales, ni de... ni me amamantaron en el Gun Club. No. Yo crecí en la localidad 10 de Engativá, ahí al lado de Diver Plaza, en Álamos, un conjunto residencial pequeño. Mis abuelos con mi familia materna, mis abuelos vivían también en el barrio, en Álamos, en una casita. Hijo de una maestra. Okay. Bueno, quedé huérfano muy joven.
digamos que también por eso tuve la libertad de irme, porque pues estaba yo en primer semestre de universidad cuando pues le encontraron un cáncer a mi mamá. Vivíamos los dos solos y pues bueno, ¿Su nada. papá? Yo soy hijo de madre soltera. Ok, Mi padre, pues, una figura que aportó cosas en lo intelectual, claro, sin duda, pero ausente, digamos que esporádico, ok, ¿no? Pero yo crecí solo con mi madre. vale. Y pues bueno, pues, cuando uno que está básicamente solo a los 19 años, pues ¿qué hace? Irse, ¿no? Y además la vida aquí no es fácil. Y yo hice el proceso del desarraigo, ¿cierto? Que nunca es completo, pero lo hice y me fui a recorrer el mundo y en eso estuve pues básicamente 10 años. Ujú. Y ahí fue donde usted vivió en China, Sí, o sea, señor. digamos, adquirió, porque creo que esta experiencia es relevante por una cosa, Carlos. Digamos que usted tiene en la cabeza una información de un mundo de ciudades muy desarrolladas y cosas de esas que creo que también Bogotá se podría servir de ese conocimiento, ¿no? Sí, y el caso de China es particular porque es una sociedad que se desarrolla a una velocidad asombrosa. Digamos que yo tuve la oportunidad de vivir un par de años en Inglaterra y Londres es una ciudad muy desarrollada, pero una ciudad cuyo desarrollo ha tomado siglos. Londres hace 160 años, 1863, inaugura su primera línea de metro subterráneo. 1863. Bueno, pues ya Metro tiene hasta Quito, Antes de la electrificación de los trenes. Eran claro, trenes de vapor, de carbón. Estamos hablando de sí, antes del motor de claro, explosión prácticamente. O sea, estamos hablando de máquinas de vapor bajo tierra transportando pasajeros hace 160 años. sí, a propósito, les cuento, ustedes siempre en estos programas tratamos de enseñarle a la gente, valdría la pena que se leyeran la historia de George Stephenson, que es el que hace, digamos, todos esos temas de la locomotora en Londres. Yo tengo un capitulito por ahí escrito que he publicado un cuarto de hora casualmente. En la década de los 50 se da la discusión en el Parlamento británico sobre el problema de los carruajes que entraban todo el tiempo al centro de Londres. Londres es una ciudad, Londres es una ciudad de origen romano. Londinium estaba ahí hace 2000 años, pero digamos que la ciudad actual es una ciudad en el centro de una traza medieval muy desordenada en su traza porque va creciendo como Claro, un organismo vivo, sí, 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 no como la ciudad colonial española que es una retícula en damero impuesta por el modelo claro, colonizador. Esta fue creciendo de una manera muy desordenada, pero pues crece con un patrimonio que es imposible de echar abajo. claro, claro. Para echar abajo ese tipo de ciudades hay que pasar por procesos muy bruscos, como el que pasó París en la dictadura de Napoleón III en el siglo XIX con el proyecto de Haussmann. Que París tuvo a Haussmann, nosotros tenemos a Guzmán, ¿no? A Peñalosa. Pero bueno, eso es un chiste malo. Está buenísimo. Ese París de Haussmann, pues echa abajo la ciudad medieval para volverla a hacer. Y bueno, Sí, sí, sí. eso es otro tema muy interesante. En Londres eso no pasó. Entonces, tienen una ciudad valiosísima, patrimonial, donde todo es, pues, Todo tiene sentido, significado. todo tiene historia, todo es del príncipe no sé qué y del rey no sé qué. Pues, echémoslo por abajo. Y esa discusión se tuvo hace más de un siglo y medio. Y entonces la conclusión fue, enterremos el tren, enterraron el tren, hicieron esa primera línea que iba de un par de estaciones que aún siguen siendo estaciones, pues paradas del metro, que era Paddington y Farrington. Y bueno, esa es la primera línea de metro subterráneo, como unos 8 algo kilómetros, un poco menos. Creo que eran 8 o 9 estaciones. Ese, Como parecido a la primera línea, ¿no? como parecido a la primera línea, sí, Solo algo que así. 100 y pico de años atrás. Solo que 100 y pico de años detrás y subterránea, Claro, no, claro, no claro. elevada. Sí, sí, sí. Entonces, esa ciudad tomó demasiado tiempo en su desarrollo. Y pues es un desarrollo lento y usted ve, por ejemplo, las diferencias abismales en términos de diseño de las líneas, ¿no? Usted encuentra pues líneas del siglo XIX, líneas del siglo XX, líneas nuevas, líneas... En cambio, en la China,
el desarrollo ha sido en las últimas 3 décadas. Claro. Y esa velocidad a la que va ese país, pues es un modelo completamente distinto. Es realmente para mí un privilegio haber podido estar ahí viendo con mis propios ojos la velocidad del desarrollo. Claro, claro, debe ser algo impresionante. Bueno, pero lo que pasa es que ya llevamos como media hora y apenas vamos en China. No, pero yo sé que la gente entiende que estos videos larguitos cuando hay profundidad son interesantes. Entonces, bueno, entonces te vienes de allá y encuentras Peñalosa y eso crea un impacto muy grande en ti, ¿no? Sí, eso fue como, o sea, yo no podía creer que la ciudad fuera a reelegir a un personaje como ese. Yo llegué justo por la época en la que estaba en la campaña de reelección de Peñalosa. Y pues básicamente le declaré la guerra a Peñalosa y a lo que él representa. Y ahí pues empecé a bloguear, a hacer investigaciones sobre los negocios de Peñalosa, sobre sus intereses en la industria del bus, sobre cómo se encontraba esa promoción de los sistemas tipo Transmilenio en el mundo con pagos contantes y sonantes. Y pues bueno, encontré una información muy interesante en el Internal Revenue Service de los Estados Unidos, donde queda claro que al señor le dieron $468,000, al menos, no sabemos si le dieron más, eso era lo que estaba declarado en los impuestos de una empresa. Sí. O sea, una sola empresa le dio $468,000 por vender Transmilenios por el mundo, por irse por el mundo diciendo, Transmilenio es lo máximo, quietos todos, no hagan metro, hagan Transmilenio, vean que en Bogotá todos vivimos felices y eso sale algodón de azúcar rosado por los exhaustos de Transmilenio. Bueno, eso yo lo probé y por eso lo puedo seguir diciendo sin que me vayan a meter. No, claro que al tipo le hemos probado todos, nosotros le probamos. Está probado. Nosotros en NotiSpace le probamos al tipo que después de que se dio el problema de las losas, acá el cemento y todo eso, él se volvió conferencista las conferencias las patrocinaba Siemens. De casualidad, yo era el gerente de Tyco Fire and Security para Latinoamérica y en un hotel de esos me encontré con que o sea, había un evento gigantesco donde el principal conferencista era él y de lo que se iba a hablar era de cemento. Claro. Así que digamos, bueno, pero llega ahí una etapa donde que me parece a mí... Y otras las paga Scania y otras las paga, pero es que es evidente. Claro. Tenemos, sabe que Carlos, y creo que nos podemos comprometer los dos ahí, porque la gente sabe que somos buenos amigos. Hay que hacer lo mismo con Claudia López, hermano. Hay que estar muy pendientes cuáles son los movimientos que ella tiene, porque yo creo que el nivel de infamia de esta alcaldía es mucho peor que el de Peñalosa, pero bueno, vamos ¿cuál es el negocio socio? Pues sí, entonces ahí me metí en la política y luego... Y ahí se volvió usted muy popular en redes, ¿no? Sí, sobre todo en Twitter. ¿Por qué a usted le decían el profe Carrillo? Yo era profesor. ¿De dónde? Yo daba clase en la Tadeo. Ah, con razón, sí. Entonces era el profe Carrillo para todo lado, bueno, muy bien. Se lanza usted al consejo, creo que tiene casi 100,000 votos, ¿cierto? No. ¿Cuántos votos tuvo? 32,000. Ah, bueno, yo creí. Entonces, ¿cuánto? ¿El Polo fue el que tuvo casi 100,000 votos en ese entonces? En la votación total del Polo fueron 190. Bueno. Mire usted, estaba desfasado. Bueno, pero 30,000 votos es mucho para un activista. Bueno, 32,000 votos en el Consejo es una votación muy, muy, muy alta. O sea, el voto al Consejo es muy difícil porque hay mucha dispersión de votos. Claro. Estamos hablando de... En esa elección fueron 550 candidatos. Entonces, pues cada lista con 45 candidatos, alcanzar una votación de 32,000 votos en Bogotá es muy difícil. Y sobre todo hacerlo sin plata. Claro, sí, claro. Y usted entra al consejo y allí, bueno, debe ser una cosa maravillosa allá, digamos, codearse con Sastoque y, digamos, porque hay Bogotá, si algo tiene con Bogotá son concejales buenos. Yo creo, Urias, que el Consejo de Bogotá es como un acuario, es como una pecera. Entonces es una pecera y ahí hay todo tipo de peces. Hay pirañas, sí, hay tiburones, ¿cierto? Hay peces payaso, como el de Nemo, ¿cierto? Hay, bueno, usted me dio papaya. ¿Cuál es el concejal payaso? No, pues es un pececito chiquito, pequeñito, ¿cierto? Tiernito. Pero es un acuario del que no sale nada tampoco. Y al que nadie le importa. O sea, es como la piraña, el pez payaso, el pez globo. O
sea, todos están ahí creyendo que son importantes y que son relevantes. Y la verdad es que el consejo nadie le pone atención, el consejo está muy desacreditado. Y pues lo que pasa en el consejo se queda en el consejo. Y ahí es donde uno ve que hay gente que sí está dispuesta a hacer unas cosas pues realmente muy pesadas. Y entonces usted se agarra día y noche, porque eso sí fue día y noche contra Claudia Peñalosa. López. Y después contra Claudia López, porque Contra yo creo que Peñalosa, Claudia López día y noche. Claudia López tiene que soñar con usted y conmigo. Pero el hecho es que usted se agarra con Claudia López, etcétera, con muy buenos argumentos, etcétera, y empieza a tomarle fuerza la idea de que usted podría ser y que está preparado para ser alcalde de Bogotá, y digamos le surge la locura, se lanza. Hombre, y hace un programa que a mí me parece que me gustaría mucho que usted lo resumiera a la gente rápidamente, Carlitos, porque tampoco quiero que el programa se nos vaya más de una hora. Rápidamente me da como 42 minutos. Bueno. El voto en Colombia es programático. Eso a la gente a veces se le olvida. Entonces, pues la decisión que yo tomé con el grupo de personas que me rodean, que pues además esto es un trabajo conjunto, pues yo soy la cara de un andamiaje que me permite lograr cosas que de ninguna manera podría lograr solo. Es un trabajo colectivo. Y la decisión que tomamos pues fue construir un programa de gobierno que fuera viable, que fuera serio, que fuera diagnosticado, que fuera una propuesta capaz de, más allá de las matemáticas políticas, que fuera una propuesta que tuviera fondo. Eso creo que es muy importante, porque a veces hay una caricatura de la izquierda o de las izquierdas, de que nosotros no tomamos decisiones con base en la evidencia, que pues bueno, somos ahí unos mamertos, que hacemos las cosas por razones puramente ideológicas, y pues por supuesto que la política es ideológica. Y yo no voy a hacer lo que hace, no sé, Robledo o cualquier otro que oculta su ideología. Yo no lo oculto. Pero el hecho de que sea una persona con unas convicciones fuertes no implica que yo no crea en la técnica o que la desprecie. Claro. Ni más faltaba. Entonces, esta propuesta empezó por ahí, por construir ese programa de gobierno. Y ese programa de gobierno tiene 4 principios. El primero es que es una apuesta por Bogotá y nada más que por Bogotá. No es una precampaña a la presidencia, no es una búsqueda para crecer y buscar un ministerio o hacer otra cosa, o sea, no, es por Bogotá, es un compromiso con este territorio, con esta sociedad. Segundo, pues vamos a hacer algo que es bien difícil de encontrar en la política, vamos a decir la verdad. Decir la verdad es algo que pareciera que se da por descontado, pero no. Decir la verdad es muy difícil. Claro. Y es algo que los políticos dejaron de hacer. Abandonaron su compromiso con la verdad. Nosotros no lo abandonamos. Y nosotros tenemos un desafío que es complejo y es lograr generar esperanza sin decir mentiras. Porque claro, la gente necesita esperanza y nosotros queremos transmitir eso. Nosotros queremos transmitirle a la gente que sienta que es posible darle forma a una sociedad mejor, pero queremos hacerlo sin mentiras. Tercero, Bogotá es compleja, es un organismo complejo, es una proyección de la complejidad del alma humana, que es mucho más parecida a un ser vivo de altísima complejidad que a un artefacto, que a una suma de aparatos o de sistemas. Entonces, eso es un principio rector en la forma en que desarrollamos el programa, y ya le voy a explicar en dónde se ve eso. Y cuarto, pues esto es un programa construido de abajo hacia arriba. Esto no es una imposición tecnocrática de unos doctores pues allá de Northwestern o de Columbia o de MIT o donde sea que vengan a decir es que esto se hace así. Nosotros no le vamos a decir a la gente qué es lo que necesita. Nosotros escuchamos a la gente. La interpretamos, sí, porque tenemos que poner eso y organizarlo de alguna forma, pero los escuchamos, no los imponemos, no nos imponemos sobre ellos y sobre todo no despreciamos el conocimiento que los bogotanos tienen. Entonces, con esos 4 principios rectores, arrancamos a recorrer la ciudad en un ejercicio que fue muy interesante, porque desarrollamos nuestra propia metodología, desarrollamos pues una especie de tablero
donde poníamos a personas muy diversas a hacer el ejercicio de construcción colectiva, de resolver un problema de manera colectiva. ¿Y qué construían? Pues construían soluciones, pero pensaban la ciudad, buscaban acuerdos, pues era además muy grato hacerlo. Nos tomaba 2 horas y media, un poco más, hablábamos, yo hacía un ejercicio que era muy valioso y era recorrer las distintas mesas, pues lo hacíamos con grupos separados y pues yo, que no era el moderador de la mesa, sino que estaba libre, pasaba por todas las mesas escuchando en qué coincidían, en qué no. Y la búsqueda del ejercicio era llenar de contenido un espacio vacío en el centro, como un resumen de toda esa complejidad. Y eso, después de que lo sistematizamos, nos llevó a definir 5 ámbitos. Y cuando le digo que son 5 ámbitos, es porque no son temáticos. Y yo sé que aquí nos estamos enredando y todo lo que pasa, pero a mí no me importa, porque soy consciente de que uno no puede encontrar soluciones simples a problemas altamente complejos. Bueno, el tercer principio es la complejidad, ¿no? Al segundo, Bogotá, a ver, ¿cómo fue? Bogotá, verdad, complejidad y de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Entonces la decisión fue no organizar el programa por sectores o por temas. Aquí no nos vamos a limitar a decirle a la gente, es que la gente quiere escuchar sobre seguridad, entonces vamos a hablar sobre seguridad. La gente quiere escuchar sobre transporte, vamos a hablar sobre transporte. No, eso es subestimar a la ciudad. Eso es decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar para ganar votos y eso pues no va con nosotros. Nosotros tratamos de encontrar unas soluciones transversales que si bien no suenan monumentales y faraónicas como las propuestas de muchos candidatos, pues yo sí creo que pueden dar resultados, que es en últimas lo que a la gente le importa. Entonces de ahí salieron esos 5 ámbitos, que repito, no son temáticos, y que nos permitieron organizar la propuesta. Pero usted como está describiendo esto, me parece que llega un momento como que se vuelve indescriptible, o sea... Como la ciudad misma. Sí, pero ¿y entonces uno qué hace como con algo que no tiene como forma, como...? Pues justamente para eso existieron los ámbitos. El ámbito es una frontera difusa, es una frontera que no tiene un límite claro, pero que sí tiene un énfasis, que tiene un acento. Entonces, arranquemos por el primero, son 5 ámbitos. Listo. El primer ámbito es equilibrar. Equilibrar. Se llama equilibrar. Y ese ámbito viene con una pregunta orientadora. La pregunta es cómo avanzar hacia una sociedad más justa. Y cuando desarrollamos el ámbito equilibrar, nos sentamos a pensar en el modelo económico imperante. Es un modelo económico que se sustenta en la acumulación infinita y excesiva de poder y capital. Y esa acumulación excesiva de poder y capital en unas muy pocas manos genera barreras de acceso a los derechos para millones de personas. Los derechos deben estar garantizados y las barreras de acceso a los derechos deben acabarse, deben derribarse. Por ejemplo, el derecho a la salud. Si usted nace rico, Urias, no sé si usted nació rico, pero si usted nace rico, hay problemas que va a tener, como cualquier otro ser humano. Usted se puede enfermar, usted se puede enamorar, usted se puede deprimir, a una persona rica le pueden pasar todas esas cosas. Pero no va a tener barreras de acceso a muchos derechos, porque tiene con qué pagarlo. Entonces, si usted nace en la Bogotá Premium o en la Bogotá Super Premium, pues usted sí va a tener acceso a los derechos. Derechos fundamentales a los que todos los bogotanos deberían tener derecho. Si usted nace en la Bogotá Basic, ¿cierto? Si usted nace en la Bogotá, pues que viene con comerciales y con todo, usted no tiene con qué pagar la suscripción, pues entonces no tiene los derechos. Eso es injusto. Eso es un desequilibrio que tenemos que aliviar. ¿Y cómo se alivia ese desequilibrio? Pues con política pública. Por ejemplo, con justicia tributaria, teniendo una tributación progresiva. Claro. Una buena parte de los recursos de Bogotá, no todos, pero una buena parte vienen del recaudo predial, por ejemplo. Es justo que una persona que realmente no tiene con qué pagar el predial
pues tenga que verse casi que abocada a vender la casa para poder pagar el predial. No es justo. No es justo. Es decir, que por ejemplo el predial podría de alguna manera recalcularse en función de la posibilidad que tiene la persona de pagar y no tanto, por ejemplo, el lugar donde esté la casa o cosas de esas. Yo, por ejemplo, creo la estratificación es una pésima idea. La estratificación segrega, hay una problemática concreta de segregación socioespacial Claro. en la ciudad Sí. que hace que la gente viva mal. Segrega Que en la gente- acera. Sí, que la gente tenga que vivir lejos del lugar en donde trabaja, que los niños vivan lejos del lugar donde estudian, que la gente viva en áreas de la ciudad que tienen deficiencias enormes en espacio público, en pues un transporte espantoso, en fin. Eso está relacionado también con la estratificación, que ha ido centrifugando a la gente y alejándola, desplazándola hacia la periferia, incluso fuera de la ciudad. Entonces, las personas de menos recursos, si van a adquirir una vivienda, ni siquiera lo pueden hacer dentro de Bogotá, terminan en Soacha y cada vez se va corriendo la frontera, ¿no? Así como la OTAN, ¿no? Se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo. Bueno, Entonces, va primero el equilibrio. Entonces, para terminar con el tema de equilibrar y darle una propuesta puntual sobre eso, cuando hablamos de justicia predial, por ejemplo, hablamos de buscar cómo tener descuentos para los monopropietarios. No es lo mismo que usted tenga un predio A que tenga 10. a que tenga 10. No Sin es lo duda, mismo. sin duda. Y proporcionalmente una persona que tiene 10 predios y renta de ellos debe pagar proporcionalmente más impuestos. Ok, bueno. Primero equilibrio. Ahí segundo. perdí como 50.000 votos. No, para. Esto, usted me dijo que esto se hacía. Pero es que vamos a decir la verdad, ¿qué hacemos? Sí, que era el segundo ámbito, ¿no? Bogotá. El segundo principio. Exacto. Entonces, el primer principio era Bogotá, decir la verdad, la complejidad de abajo hacia arriba. Y ahora, en los ejes, vamos a decir. Ámbitos, no son ejes. En los ámbitos. No son en los ejes porque el eje va de un punto a otro. Sí. Y el eje es recto. Sí, el ámbito es del informe. primero es el del equilibrio. Sí, ¿Listo? equilibrar. Que Son verbos. que me pareció un poquito también como Es el ámbito más mamerto. como justicia social, ¿no? Se me pareció un poquito. Sí, pero es que no solamente es social, es predial, tiene que ver con todo. Usted en el Bueno, ámbito... pero ¿cómo así? Si es que el predial también es parte de lo social. Sí, pero digamos que no solamente es algo que está pensado para enfocarse en políticas que van a girar alrededor de la Secretaría de Y Integración por eso es que Social. usted insiste que, digamos, que tiene muy en cuenta la política del presidente o que también se inspiró de la misma manera. Me pareció entenderle en algunas participaciones que usted ha hecho. O sea, que el programa se parece a que es un programa eminentemente progresista. Es un programa claramente progresista y Sí. claramente de izquierdas, pero no está ligado directamente al plan de desarrollo. Nosotros Ok. estudiamos el plan de desarrollo nacional. Hay muchas propuestas que están directamente enlazadas a lo que ofrece ese nuevo Ujú. plan de desarrollo nacional, que es muy bueno. Para adelantarme, porque seguramente no vamos a tener tiempo de desarrollarlo todo, porque realmente es una construcción muy, muy larga y muy compleja. Las alianzas público-populares, Ajá. ¿cierto? La paz ambiental. Hay muchas cosas que sí se recogen del Plan de Desarrollo Nacional porque abre una ventana de oportunidad Claro. para los Y además próximos porque es 4 importante años. que haya, digamos, cierta coherencia entre una Articulación, sin claro, duda porque si alguna. no, Sin duda la- alguna. Pero el diagnóstico y el desarrollo conceptual no están relacionados. Pues, Vale, muy bien. Entonces, más allá de lo ideológico, segundo. donde hay coincidencias. el segundo ámbito, El segundo ámbito es habitar. habitado. Y habitar es en donde nos preguntamos cómo vamos a vivir en la ciudad, ¿cierto? Ahí pensamos sobre la ciudad construida, sobre lo tangible de la ciudad, sobre los déficits que tiene la ciudad. Y es un ámbito muy interesante porque, por ejemplo, ahí los ámbitos tienen adentro dimensiones. Son 5 ámbitos, 24 dimensiones y 77 acciones Sí. Wow. de cambio. Wow. Son 77 acciones. Es una manera de organizarlas, porque, Me da la impresión de que el proyecto lo hicieron los escribieron ingenieros, de hecho no, pero filósofos. hubo. Sí, Vale, vale. Es una cosa muy interdisciplinar. Ahí hay una propuesta Pero ese de concreta. hábitat tiene que ver, digamos, me imagino, claro, es una multiplicidad de cosas. Pero, por ejemplo, Sí. el tema de vivienda se recoge Sí. ahí.
¿Qué más cosas recoge ese? El derecho a la vivienda, Ok, la protección de los barrios. ok. Bogotá, El desarrollo de la ciudad, digamos, el urbanismo, ordenamiento todo ese, territorial, el metro. el sistema de transporte está en distintos lugares, Ok, pero sí, hay, por ejemplo, algo que habita en ese ámbito es la reforma estructural al sistema de transporte. muy bien. Tercero, Tercero viene confiar. confiar. Perdón, tejer. Tejer, Confiar es el cuarto. tejer, tejer. Bonito el nombre, tejer, tejer. Claro, porque además tejer es el ámbito que se preocupa por la sociedad. Ok, Entonces tenemos el primero que se preocupa por el modelo económico, claro, el de equilibrio, el segundo que se preocupa por la ciudad, el de habitar. por la ciudad tangible, por la ciudad en la que vivimos, Ajá. por la física, por la construida. El tercero, que es tejer, que es el que se preocupa por la sociedad, Ok, ok. por las relaciones entre los Ok, bogotanos. ok. Y ese, aunque a mí me ¿Es un apasionan poco mucho el los tema dos de primeros, convivencia? más o menos. Ok. O sea, sí, pero hay otra cosa porque hay un factor de la convivencia que estás en el individuo. No, me preocupa No lo mucho, sabemos. me preocupa mucho es por el tema del que eso se me parece un poquito cuando uno leía el proyecto que tenía Mocus. Digamos que entonces me preocupa mucho porque si algo hay es que. No, pero espérese, le desarrollo un poco el tema de tejer. Ajá, Usted no puede naturalizar en una sociedad la exclusión, ni la xenofobia, ni el patriarcado, ni la violencia, y Bogotá tiene ni el clasismo, ni el ni clasismo, el nepotismo. ninguno de esos ismos. Entonces Bogotá tiene una serie de problemas alrededor de cómo convivimos en sociedad que son sumamente graves y que son el origen de otros problemas. Claro, Y bueno, pues son demasiados, ¿no? O sea, son demasiados los problemas de convivencia que hay en la sociedad, de riñas, un tema que a nosotros nos preocupa mucho, tiene que ver con la violencia de género, claro. que es pandémica, está extendida, hay leyes que no se cumplen, hay falta de capacitación de los servidores públicos. Bueno, hay un montón de problemáticas que fuimos diagnosticando a la medida que avanzábamos en la construcción del programa. Pero para que avancemos, porque si no, no vamos a acabar hoy. Sí. Tejer, confiar, sigue confiar. Tejer se preocupa básicamente de la sociedad. Confiar es el ámbito en donde pensamos la institucionalidad, el Estado. Sí, Y ahí el problema también es muy grave. El problema es muy grave porque cuando se rompe la confianza en la institución, hay mil cosas que no se pueden hacer. tranquilo, tranquilo. Hay cosas que usted podría hacer simplemente recuperando la confianza en la institución. Pero para recuperar la confianza en la institución, pues tiene que hacer un ejercicio de doble vía. De doble vía. Sí, cambiar el personero, el contralor. Tiene que cambiar la forma en que la institución se relaciona con el individuo, pero también la forma en que nosotros nos relacionamos con la institución. Claro. Hay que respetar las instituciones, pero los servidores públicos, por ejemplo, deben servir con compromiso y con respeto. Y también hay que meterle mucha tecnología a eso para que el funcionario no pueda abusar de los procesos, de una cosa, de otra, hacer Pero trampa. sobre todo el funcionario tiene que estar complacido de lo que hace y orgulloso de lo que hace y orgulloso de lo que es, del servicio que presta, pues es algo esencial que los humanos podamos sentirnos representados en el trabajo que hacemos y que lo hagamos con orgullo y que lo hagamos con amor. Uh-huh. Entonces, eso que parece sencillo es un desafío gigantesco. Claro. Porque para empezar hay que hacer y hay que cumplir. Si nosotros ganamos la alcaldía, ¿Y el quinto ámbito? si nosotros ganamos la alcaldía, y termino con esto, y después de 4 años terminamos como Claudia López, que no cumplió, que engañó, pues lo que hacemos, más allá, la impopularidad de Claudia López es secundaria. Ella se va a ir y va a llegar otro y a otro le Pero van a se dar va a ir bate, porque se va a ir a la y se presidencia. va a ir a la presidencia y puede que hasta gane, pero puede que hasta gane. Entonces, eso no importa, pero el daño que le hizo a la confianza de los bogotanos en la institución y en la democracia Sí. es enorme. Y el quinto y último ámbito se llama cuidar. Cuidado. Y ese ámbito tiene que ver con el individuo.
con el papel que juega el individuo en la sociedad y con lo que podemos hacer como individuos para mejorar la ciudad. Y ahí, por ejemplo, es donde entra una parte de lo que usted mencionaba de las banderas de Antanas Mockus, que pues yo le tengo bastante prevención a esas banderas. Él siempre habla de la cultura ciudadana y demás. Yo creo que la cultura ciudadana se quedó pequeña hace tiempos. Esto no es un problema de poner unas pirinolas y unos mimos y unos payasos. La ausencia de civismo en la sociedad bogotana genera unas conductas que son indeseables, generan pues que no se respete el espacio de los otros, que no se respeten los derechos de los otros, que no podamos vivir en armonía en la ciudad. Hay cambios en cuidar que a mí me parecen muy interesantes, pero para terminar, son 77 propuestas. Sí, sí, claro. ¿No? Son 77 acciones, 24 sí, dimensiones. Necesitaríamos mucho tiempo para terminarlo, pero le voy a decir la última, que a mí me encanta. Es pensar la Bogotá del 2050 ¿cómo? Con una construcción colectiva y consensuada de una reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá. Nosotros queremos hacer un referendo, pues seguramente eso sería hacia el final del gobierno, en donde por votación popular los bogotanos decidan cuál es el rumbo que quieren para Bogotá en cuanto a su estructura político-administrativa. No es venir y cambiar las localidades porque se nos dé la gana, no es venir e imponer los cambios a como de lugar, es construir una propuesta consensuada, participativa, donde haya incidencia real de todos los sectores, donde haya incidencia de los jóvenes, donde haya incidencia de las mujeres, de las diversidades, de los indígenas, de todas las personas que habitan Bogotá, para que le demos vida a un nuevo estatuto orgánico de cara a esos 500 años que ya están a la vuelta de la esquina. Para terminar le voy a hacer 3 preguntas, pero les ruego que sea una frase. Así de breve como fue el... No, pues llevamos 1 hora y pico, pero sé que la gente lo va a disculpar porque realmente lo que estamos es profundizando y esta información no es fácil encontrarla en otros medios de comunicación. Entonces creo que la gente lo va a recibir de buena manera. Pero le voy a hacer 3 preguntas, pero rapidísimas. ¿Listo? Hágale. Transmilenio, hermano, usted dijo que se acaba Transmilenio. No sí. Transmilenio, pero sí Transmilenio. Se acaba. Transmilenio como empresa. Los buses no se pueden acabar de un día para otro. Sí. Yo sí creo que Transmilenio hay que reducirlo a sus justas proporciones. Una troncal de buses no puede transportar más de 25.000 pasajeros. Es imposible. Usted nunca va a tener un nivel de servicio aceptable cuando pasa de los 25.000 pasajeros por hora por sentido en una troncal de bus. Secretaría de Integración Social, vamos a seguir acabando los comedores, acabando las ayudas que teníamos para los niños, para los ancianos, como lo hizo Claudio. ¿Usted qué piensa? Nosotros tenemos una propuesta muy bella y que habría que hacerla en los primeros días del gobierno, y es crear una empresa de soberanía alimentaria. Y eso me parece absolutamente urgente. Es urgente. En Bogotá está aumentando el hambre, en Bogotá hay cada vez más hogares que no pueden comer 3 veces a la semana, pero los recursos están. Carlos, ¿le quiere que le diga una cosa aquí el país se lo roban, Urias. Sí, yo sé, pero le voy a decir una cosa aquí en directo, hermano. Mire, yo conozco la persona que más sabe de seguridad alimentaria, creo que en Latinoamérica hay uno de los que más sabe en el mundo. Presente. Es el rector de la Universidad del Meta. Hermano, ese es un tipo sabio en eso. Trabajó algo con Petro durante la Bogotá Humana, hermano, ese man hay que traerlo, porque realmente lo que tiene en la cabeza, yo me quedé impresionado en una conferencia que estuvo. Vale la pena ese punto, Carlos, lo felicito. Absolutamente, y le digo una cosa, vamos a hacer unos pilotos. La lógica de esto sería que nosotros tuviéramos cocinas manejadas propiedad de la Secretaría de Educación o de esta empresa. De la Secretaría de Integración Social. De la Secretaría de Integración Social, de la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación es la que pone el dinero del PAE. Sí. La creación de la empresa, la creación de esa empresa de soberanía alimentaria nos permitiría tener una empresa
dedicada exclusivamente al manejo de esas cocinas. Lo que pasa es que ustedes, ¿por qué no le meten ahí, digamos, para que esté el componente privado, que también es importante? ¿Por qué no mejor dejarle a la gente que cree microempresas que puedan venderle servicios a las personas, pero que además sean autosostenibles? Por una parte, que entreguen almuerzos, digamos, subsidiados, pero por otra, que puedan vender. Porque eso generalmente no va a ser autosostenible y vamos a perder la ventaja de la economía de escala. Si usted piensa cómo funciona Crepes and Waffles, o Wok, o cualquiera de estos grandes restaurantes, tienen una fábrica de comida. Se puede hacer una fábrica de comida, porque además es que el dinero está. O sea, la cantidad de dinero que cuesta el PAE es gigantesca, pero además tener esa empresa de soberanía alimentaria nos da una oportunidad maravillosa para potencializar el campo bogotano, para comprar local, para ir, por ejemplo, al Verjón, aquí en la localidad de Santa Fe, que es campo, que produce comida, para ir al Sumapaz, Usme, toda esa región de Usme produce comida. O sea, nosotros podemos desarrollar un sistema de circuitos cortos donde busquemos la producción local, donde de hecho matamos dos pájaros de un solo tiro, potencializamos el campo bogotano y alimentamos y la cadena de suministro. Bueno, la tercera, Carlos, pero antes de hacer un comentario, realmente le voy a presentar a este señor, realmente vale la pena que charlemos con él. Me presenta. Tercera, y con esta es la última, pues sé que se nos quedan temas y temas. Si esto tiene mucha audiencia y usted vuelve a tener un ratico, si quiere la volvemos a seguir en algún momento. La tercera, hermano, juiciosamente, yo soy muy juicioso, digamos, en estos programas, he recolectado, ¿qué piensa la gente de usted? ¿Qué piensa la gente de usted, etcétera, etcétera? La gente cree que usted es una persona muy técnica, muy estudiosa, pero hay una cosa que me sorprendió muchísimo en las estadísticas. La gente cree que usted es una de las personas que más sabe del Metro de Bogotá, que más entiende el problema porque fue, digamos, un luchador, al nivel de Holman Morris, o sea, digamos, con una persona que realmente... y breve, Carlos, breve. ¿Qué vamos a hacer con el metro? Hay que hacer la primera línea bien. No hay nada más que hacer. Cuando hablan de la segunda, de la tercera, de la cuarta, pues imagínense, si fuera tan fácil como simplemente poner números en un papel. Pero es que el metro es un sistema. Nosotros vamos a diseñar, vamos a dejar la prefactibilidad de la red ferroviaria completa de Bogotá y la Sabana, y esto habría que hacerlo además con la colaboración de los municipios aledaños. Pero ese diseño, si bien podría alcanzarse a plantear el diseño conceptual a lo largo de los 4 años del mandato, va a ser imposible de construir. El que diga que la línea 3, que la línea 5, que la línea 10, está mintiendo. Pero el problema de esto, y la razón por la que yo he sido tan vehemente y tan enfático en mi oposición a Claudia López, es que si usted hace la primera línea mal, nunca va a ser un sistema. Eso es elemental. Usted fue la primera persona que dijo la frase de que el metro iba a ser un sistema alimentador de Transmilenio. Esa es la autoría suya, y así es. Es un alimentador de Transmilenio. Si usted coge 5 billones de pesos y los mete bajo la tierra en concreto en una troncal de Transmilenio, pues está quitando 5 billones de pesos que podría invertir en el verdadero déficit que es de infraestructura. Hace poco tiempo yo publiqué un video que los invito a que lo vean, de mi visita al interceptor Tunjuelo-Canoas. Sí, con un casquito y toda la vaina, muy bien, sí. Ese túnel que fue construido con tecnología TBM, una tuneladora Herrennet alemana, tiene casi 5 metros de diámetro. El túnel para un metro, yo soy de la idea de que son más eficientes los metros de túneles separados que de un solo túnel, por varias razones. Para empezar, por la velocidad en los cambios de dirección, por la flexibilidad que da cuando menos accidentes, ¿no? A la larga. Eso permite sortear obstáculos con mayor facilidad, permite integrar las líneas a futuro mejor, porque usted puede poner 2 líneas en la misma plataforma. Eso es relativo. Eso es relativo porque también los costos van a variar en la medida en que vayamos adquiriendo el conocimiento, y los costos, por supuesto, que van a variar en la medida de qué tan ambicioso es el proyecto. Si nosotros nos dedicamos los próximos 10, 15 y 20 años solamente a construir metro, porque sí son excluyentes. La mentira de los vendedores de buses es decir que no son excluyentes. Pues claro que son excluyentes. Si usted se gasta 5 billones de pesos en cada troncal,
Si usted se gasta 40 millones de dólares el kilómetro en Transmilenio, pues está dejando de hacer metro, Claro. porque para hacer un kilómetro de metro se necesitan 150 millones de dólares. Sí. Santiago ha llegado a construir metro a 100 millones de dólares el kilómetro, porque Wow. desarrolló el conocimiento. Igual me hace usted acordar, hermano, una cosa que casi me pone a llorar acá. Pero termino una cosa. Sí. Si la primera línea se hace bien, y cuando digo bien, es que no se parta en dos, como el medio metro de Peñalosa y el medio metro de Claudia, sino que complete la herradura que se planeó desde hace 40 años. Si esa primera línea se hace bien, si logramos soterrarla aquí en el borde oriental, si logramos duplicar al menos o triplicar la flota de trenes, que es extremadamente pequeña, y aumentamos el número de estaciones sobre el borde oriental, esa primera línea bien hecha es suficiente para que de aquí a 50, 60 o 70 años no se expanda un centímetro más de Transmilenio. Vea, yo se lo aseguro y se lo aseguro a quienes nos ven. Cuando los bogotanos tengan andando por debajo de la ciudad un sistema de metro, nunca van a volverse a creer ese cuento chimbo de que Transmilenio hace lo mismo por una fracción del costo. Bueno, no, me dice, lo que iba a decir era que en los años 70 el metro, leí yo, cuando Dusan era Durán alcalde, Dusan, sí. Durán Dusan, que el metro estaba, el kilómetro podía salir entre 9 y 12 millones de dólares. Y hoy estamos en 150. Ese proyecto costaba 1.300 millones de dólares. Carlitos, vea, yo sé que hay muchísima cosa que hablar. Yo lo que le quiero decir a todos ustedes es, no nos vamos a desaparecer, vamos a volver a hacer un segundo programa. Quiero agradecerles muchísimo de nuevo distribuir este material. Este señor hay que escucharlo, realmente es un tipo muy preparado, es un tipo muy querido. La última pregunta con la que me voy a ir, pero sea breve. No hablamos de doña Juana. Sí, no hablamos del tema del endeudamiento de Bogotá, del tema de doña Juana, de la vivienda, del tema de los habitantes de calle, de la seguridad. De la seguridad. Entonces realmente cabe, y además, digamos, es muy chévere un programa donde usted primero puede decir lo que quiera, y segundo, esto no es un homenaje, realmente es una entrevista donde lo cuestionamos, ¿cierto? Solo dígale ahí al doctor Navas, porque sé que no me va a perdonar esto. ¿Usted por qué pelea con todo el mundo? Yo peleo con los que hay que pelear. Lo que pasa es que son muchos. Bueno. Gente, soy Urias Velázquez. Muchísimas gracias. Gracias. Por seguirnos en las redes y por estar en este programa, Carlitos. Muchas gracias. Urias. Chao.